Buenas tardes, ecuatorianos y ecuatorianas. Buenas tardes, Ecuador. En primer lugar, gracias por abrirme las puertas de sus hogares. Todos estamos en cuarentena, estamos en aislamiento, estamos en nuestros hogares, pero el hecho de estar en nuestros hogares también nos da tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha estado viviendo el país, sobre todo lo que está pasando en el Ecuador, ya sea en la crisis sanitaria, ya sea en la crisis económica, pero tanto esta crisis sanitaria y tanto esta crisis económica va a tener incidencia en lo social. Y cuando digo va a tener incidencia en lo social, es porque tiene incidencia en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas, en la vida de nuestras familias. Es por eso y por este motivo que tenemos que estar atentos y reflexionando bien, no solo lo que está pasando, sino lo que tenemos que hacer como país. No solo por el gobierno, lo que tenemos que hacer como país nosotros, desde la ciudadanía, más aún, aquellos que formamos parte de esa tendencia progresista y que nos estamos poniendo como meta el asumir un reto de cara al 2021, no solo para recuperar el país, es para rescatar el país. Primero lo rescatamos, luego lo recuperamos, luego lo estabilizamos y luego ponemos los pilares fundamentales para hacer crecer el Ecuador con un único fin, con el único fin de lograr el desarrollo social de las y los ecuatorianos. Ya conversaremos sobre qué es lo que está pasando en el Ecuador y la razón por la cual ya este progresismo, este nuevo progresismo, debe constituirse en el reto fundamental, en la hoja de ruta del Ecuador, para poder corregir todo lo que se está haciendo mal. Pero permítanme comenzar saludando a todos los que me han enviado mensaje y a los movimientos que nos están apoyando. Esta semana se sumó un movimiento más desde Santo Domingo de los Áchilas, por cierto. Bueno, comienzo, como siempre, saludos a los movimientos y organizaciones ciudadanas y sociales, Frente de Unidad 2021 de Manabí, al Movimiento Surgente a Recuperar la Patria, Red de Organizaciones Sociales, Red Sol, Movimiento Ahora, Colectivo Revolución Sin Fronteras, Juntos Somos Más, Jóvenes por Pichincha, un saludo al Cantón Mejía, por cierto, Movimiento Quinta Región, Revolución de las Ciudadelas del Norte de Guayaquil y el Frente Nacional Patria Activa. Muchas gracias por estar apoyándonos y por asumir también este reto y este compromiso, que no es solo de Carlos Rabascal. Carlos Rabascal simplemente es un facilitador. Yo camino junto a ustedes. Ustedes son los verdaderos protagonistas de la democracia. Y bienvenido al Frente Nacional Patria Activa, a esta lucha que ya hemos comenzado desde el año pasado y que seguimos sumando personas, simpatizantes, ciudadanos y ciudadanas. También saludamos a Luis Salazar, por cierto, a un amigo entrañable de la infancia. Un fuerte abrazo, Luchito. Y esta semana mantuve un conversatorio con el Frente Nacional Patria Activa y mi saludo para quienes los conforman y quienes participaron en el conversatorio: María Saltos, Arturo Chiluisa, Daisy Saltos, Diana Iglesias, Alexandra Villarreal, Nixon Jiménez, Jenny Constante, Daniel Vera, Verónica Toapanta, Wilber Morocho, Héctor Olaya, Charles Villamar, Oscar Calero, Rolin Quintana, Enrique Mera de Manabí. Un abrazo, Enrique, por tus palabras generosas que tuviste en ese conversatorio. Jorge Cox, Blader Benavides, Lisette Azanza, Mauricio Benavides, Diógenes López, Diana Jimbo, Paola Tenorio, Víctor Calvopiña, Hermes Echeverría, Alexandra Moriano, Antonio Rodas, Edwin Tenorio, Jenny Galárraga, Jennifer Garzón, Patricia Constante, Juan Esteban Molina, Gisela Toala, Nicolás Guevara, Priscila Zambrano, Alberto Beltrán. Y también a ciudadanos y ciudadanas que nos escribieron durante la semana para felicitarnos, motivarnos y darnos apoyo: el doctor Francisco Pontón, Pedro Villasís, Ruth Vélez Mosquera, Verónica Granda,
Oscar Cheme, Freddy Romero Puente, Eddie Patiño, Carlos Hidrobo, Elsie Vera, Efraín Loyola, Dianita Mejía, Luis Jiménez, Lourdes Procel, Leonel Bravo, Marcela Álvarez Cantos, Jimmy Micolta, Leo Jacome, Carlos Alfonso Estupiñán Plaza, Edith Albán, Iván Portés Ponce, Juanpi Olivares, Jenny García, Tauro Garófalo, Teresa Noemí Ruiz Ortega, Edwin Guillermo Huertas Jiménez y Nelson Fuentes. Muchas gracias, amigos, por escribirnos, darnos ese ánimo y por querer sumarse a esta causa de recuperar la patria. Gracias una vez más por abrirme las puertas y comenzamos entonces, queridos amigos y amigas. En estos días un buen amigo me dijo: Carlos, ya no hables de los pobres, ya no hables de los vulnerables, te van a ubicar como populista. Eso es una utopía, me dijo. Yo recibo con cariño un comentario de buena fe que me hace un amigo querido, pero quiero decirle a este amigo, prefiero que me llamen así. Eso no se llama populismo. Hablar de los pobres, de la pobreza, de los vulnerables, es responsabilidad. Es querer y pretender establecer un estado social. Y ya vamos a desarrollar esa idea. Y sí, puede ser una utopía, pero la utopía tiene que ver con anticiparse al futuro. ¿Sí? Con anticiparse al futuro. El querer erradicar la inequidad y el querer erradicar la pobreza no tiene que ver con quimera. La quimera es imposible, la quimera es irrealizable. La utopía es anticiparse al futuro con solidaridad, con inteligencia, con valentía. De eso se trata la utopía. Es que yo no concibo un Ecuador, yo no concibo un Estado que estemos cada día creciendo en la pobreza y minando las oportunidades de desarrollo de nuestra gente. Eso no va conmigo. Yo prefiero ser solidario, prefiero ser valiente, prefiero ser inteligente en el tratamiento de las políticas públicas que tiene que tener el Estado. Esta pandemia, mis queridos amigos, nos han enrostrado lo débil que somos como sociedad, nos ha enrostrado lo débil que somos como nación. Y es que la pandemia no solo es una crisis sanitaria, la pandemia no es solo una crisis médica, es una crisis social también. Y eso se nos ha enrostrado, porque casualmente, por el hecho de tener una tremenda desigualdad en el Ecuador, es que no hemos podido enfrentar esta crisis sanitaria y económica de forma adecuada. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar en eliminar esa desigualdad, en establecer políticas públicas que estén orientadas a que todos y todas tengamos la oportunidad de desarrollo en igualdad de condiciones. Es obvio y evidente que cada quien que tenga mayor esfuerzo, mayor compromiso, va a tener mayores oportunidades de desarrollo también. Pero a partir de esas oportunidades que el Estado ecuatoriano les tiene que brindar. Y en ese sentido, entonces, tenemos que comenzar a trabajar. En ese sentido, entonces, tenemos que comenzar a visualizar al Estado ecuatoriano. Lamentablemente, estamos viendo un gobierno que está completamente desconectado de esa realidad social. Lamentablemente estamos viendo un gobierno que no está sintonizando, como ya lo he dicho en otras ocasiones, con las prioridades de la vida, la salud, el empleo y la producción. Hoy, luego de las medidas que se tomaron, ya hablé sobre el proyecto de la ley humanitaria el sábado pasado, pero este perjuicio
que se está haciendo a los servidores públicos, que por cierto, les envío a ustedes y a sus familias un abrazo solidario, no solamente que es inconstitucional, sino que también atenta, al igual que los servidores privados, derechos fundamentales. Se está precarizando el trabajo, se está creando flexibilización laboral, se les está reduciendo los salarios y el gobierno no está entendiendo que está creando efectos negativos en dos frentes. En el frente de la macroeconomía y en el frente de los presupuestos familiares. Sí, de los presupuestos familiares. El efecto de la macroeconomía lo expliqué el sábado pasado. Una gran contracción en la demanda que no es otra cosa que disminuir el consumo. En la medida que disminuye el consumo, se disminuye la producción, se incrementa el desempleo y se disminuye la inversión. Pero la afectación en los presupuestos familiares tiene que ver con tu vida cotidiana. Y tiene que ver con tu vida cotidiana. Porque si antes ganabas 1.000 y hoy vas a ganar menos de 1.000, por decir algo, 300 menos, es decir, vas a ganar 700, tú ya tenías tu presupuesto familiar, tú ya tenías tus proyecciones. Y seguramente compraste tu casa con una hipoteca, con un crédito hipotecario, compraste tu carro y hoy tienes que pagar la cuota mensual de tu casa y tienes que pagar la cuota mensual de tu carro. Pero ¿cómo ya vas a tener menos ingresos? No vas a poder pagar todo y vas a caer en mora. Y esa mora significa cartera vencida. Y eso tiene una incidencia en la cartera vencida de la banca o las casas comerciales, pero también tiene una incidencia en tu récord crediticio. Te van a registrar en la central de riesgos. Y si te registran en la central de riesgo, ¿qué va a pasar? Va a pasar que te van a liquidar financiera y comercialmente para poder seguir sosteniéndote financieramente en la vida diaria de tu familia. Eso no ha hablado el gobierno. Eso no lo ha hablado el gobierno. Y el gobierno habla de que posiblemente se puedan llegar a acuerdos de reprogramación o reestructuración de la deuda. Pero la Asociación de Bancos ya está diciendo que no sea obligatorio, que sea de acuerdo conforme a las partes. Y de nuevo entonces, volvemos ¿a qué? A esa desigualdad del débil trabajador frente a la poderosa banca. Del débil trabajador frente a la poderosa banca. Pero no dice nada en relación a cómo se debe reprogramar y cómo se debe reestructurar esas deudas, tanto de los ciudadanos como las micros, pequeñas y medianas empresas. Micro, pequeñas y medianas empresas. Ojo, gobierno, no solo industrias, empresas. Las micros, pequeñas y medianas no necesariamente son todas industrias. Cuidado, afectan a todo el sector empresarial de las micros, pequeñas y medianas que generan gran cantidad de trabajo. Gran cantidad de trabajo. Pero no dice nada de cómo establecer esa reprogramación o esa reestructuración. Y no hace una diferencia, y es bueno que ustedes lo sepan. Reprogramar sería tomar los dividendos que se vayan venciendo o que estén vencidos y ponerlo en una fecha posterior. Reestructurar es reestructurar toda la deuda en términos de plazo con periodos de gracias a largo plazo a efectos que ustedes puedan reconstituir sus economías, sus finanzas y puedan pagar esto sin afectar el día a día de sus vidas. Eso es lo que tiene que decir el gobierno nacional. Y sobre eso el gobierno nacional debería establecer políticas adecuadas, solidarias con las personas. Pero también hay otro ingrediente, y ustedes ya me lo han escuchado. El ingrediente de tener que disminuir las tasas de interés. Tener que disminuir las tasas de interés. Y eso, el gobierno le dice a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera
Señores, ustedes decidan. ¿Dónde está el liderazgo del presidente de la República? Esto es cuestión de decirle, señores, ustedes decidan. Perdón, esto es una cuestión de Estado. Y si es una cuestión de Estado, la tiene que liderar el presidente de la República. Esto no se trata de ir delegando funciones a Raimundo y todo el mundo, pues. Esto es cuestión de sentir la patria. Esto es cuestión de sentirlos a ustedes. Señor presidente, entienda, usted gobierna para la gente. Usted tiene que ser solidario con las personas. Usted debe darle la orden a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera que ya establezca una decisión política, una medida de disminuir la tasa de interés, al igual que lo hizo Colombia, al igual que lo hizo Perú, al igual que lo están haciendo otros países del mundo. Colombia y Perú disminuyeron la tasa al 4%. ¿Y por qué es importante disminuir la tasa, señor presidente? Porque no se puede, pues, tener posibilidades de viabilidad y factibilidad de una reestructuración a tasas de interés en medio de una economía dolarizada y en crisis del 13 al 18%. Pues. Eso es no conocer la realidad del país. Eso no es conocer la realidad de la gente. Pero parecería que usted sigue empeñando en estar ausente en el país. Y parecería que usted sigue empeñando en mentirle al país. Yo quiero citarle lo que usted dijo el día de ayer en la entrevista que mantuvo con algunos periodistas sobre el tema de la corrupción. Quiero citarlo, y lo voy a citar textualmente porque no me quiero equivocar, y a partir de eso quiero decir y opinar algunas cosas. Abro comillas. Se ha detectado un sistema que fue generado no en este gobierno, en el gobierno anterior, el cual entregó a cada uno de los hospitales y a sus gerentes la capacidad de hacer compras, tal vez de una forma discrecional. Y esa forma discrecional es la que llevó a estos inmensos casos de corrupción que han sido detectados, cierro comillas. Y después continúa, vuelvo a abrir comillas. Se ha cortado la injerencia política. A veces hay presiones que los ministros se someten, cierro comillas. A ver, luego de 3 años, estamos mayo, usted mañana da el informe a la nación al cumplirse 3 años de su gobierno. Y me nos viene a decir, y respetando nuestra inteligencia de ecuatorianos y ecuatorianas, que luego de 3 años y en medio de esta crisis recién se da cuenta y detecta un sistema que fue generado a partir de la discrecionalidad. Señor presidente, en diciembre del 2017 a usted se le entregó un diagnóstico y un plan estratégico de lucha contra la corrupción para reformar casualmente todo el Sistema Nacional de Contratación Pública, ya sea eliminando las contrataciones directas, ya sea restituyendo el informe previo a la Contraloría, ya sea creando un proceso de transparencia, ya sea creando un banco de datos de contratistas públicos directos e indirectos, y ya sea creando un sistema de la trazabilidad del dinero que proviene de la contratación pública a partir de los distintos presupuestos, precios unitarios y de los proveedores que están inscritos en ese censo de contratistas públicas directos e indirectos. No me puede venir a decir a mí, a estas alturas del partido, a mí no me lo puede decir, y míreme a los ojos, porque usted no me puede negar aquello, que se le entregó en sus manos, ese plan estratégico de lucha contra la corrupción, y que simplemente lo guardó y hizo caso omiso de aquello, porque para usted nunca existió esa cirugía mayor en la lucha contra la corrupción. Y discúlpenme, amigos,
que levante la voz, pero me indigno ante la mentira y me indigno ante la manipulación de la información y de la verdad, porque eso no es solo faltarle el respeto a ustedes, sino querer manipular la verdad. Pero también se nos dijo esta semana que iban a liquidar algunas empresas públicas, 8 empresas públicas para ser exacto, 8 empresas públicas, de las cuales las voy a nombrar: TAMI, Unidad de Almacenamiento, Yachay, Ecuador Estratégico, Ferrocarriles del Ecuador, Centros de Alto Rendimiento, Correos del Ecuador y Medios Públicos. Permítanme comenzar por esta última. Primero, mi abrazo solidario a todos quienes trabajan en los medios públicos, a mis ex compañeros de trabajo, a mis ex compañeros que durante 3 años me apoyaron y pudimos realizar un trabajo eficiente, eficaz y con responsabilidad ante la ciudadanía en mis programas Pensamiento Crítico y Pulso Político. Pero tengan la certeza como país, no solo para mis ex compañeros, que en caso de yo llegar a ganar las elecciones, reconstituyo los medios públicos del Ecuador. Porque es un derecho que tiene la ciudadanía, porque es un derecho que hay que cumplirlo. Y medios públicos, trabajándolo desde la óptica y de forma distinta, como la BBC, como Deutsche Welle, como la televisión pública alemana. Y para aquello le daremos autonomía financiera y autonomía editorial, y hacer que esos medios públicos no se transformen en medios gubernamentales. Quiero verdaderos medios públicos. Y vamos a fortalecer la ley de comunicación. Sí, también hay que ser críticos con esa ley de comunicación, porque la ley no era el problema. El problema fue la operatividad de la ley, que le quitó reputación a esa ley. Pero no, la vamos a volver a fortalecer. No la pudieron eliminar porque era un tema constitucional, pero nosotros la vamos a fortalecer. TAMI. Es muy fácil decir vamos a liquidar para favorecer a la mercantilización de lo privado. Claro, este gobierno, consejo neoliberal, de aquellos, ¿se acuerdan?, que desarrollan una visión corporativa del capital financiero especulativo a costa de desarrollar actividades y manejar precios. No tienen idea de lo que significa la renta, la rentabilidad social. No tienen idea. Imagínense qué vuelo va a llegar a Loja, eliminando y liquidando TAMI. La renta social se basa no en los superávit monetarios. La renta social se basa en los superávit que genera las oportunidades de desarrollo por lograr una conectividad adecuada con las distintas provincias del país, con los distintos territorios del país. Nos hablan de competitividad y les quieren cortar el cordón de las oportunidades, porque no entiende que la renta social se basa en el ser humano, en esas oportunidades que tenemos que darles a los seres humanos, no solo de forma individual, entiendan y comprendan, sino en forma de comunidad. Y ahí están los territorios, y ahí están las provincias, y ahí está la regionalización que yo quiero implementar en el país. Pero claro, ya sabremos con quién estarán hablando para no favorecer la renta social, sino la renta económica empresarial, que a su vez le quita oportunidades de sostenibilidad financiera a esa gente, a esos hermanos y hermanas ecuatorianos. Yachay. Es muy fácil criticar Yachay.
Claro, es que es no reconocer los procesos. Yashi, para que pueda tener un desarrollo fundamental, tiene que pasar un proceso de 10, 15 y 20 años. Y si tuvo errores, hay que corregirlos. Pero la solución no es eliminar. Están perjudicando planificación y procesos que están orientados con la investigación, con el desarrollo, con la tecnología, con la ciencia. Pero claro, como ustedes ven, simplemente en esa visión neoliberal, que ya sus resultados en el pasado han sido catastróficos no solo para el Ecuador, sino para el mundo entero. Simplemente una economía de balance, que suma y resta, cuando lo que se requiere en el Ecuador es una economía con rostro. Pero claro, es que esa receta neoliberal solamente se basa en 4 rubros que ya lo hemos visto en el pasado. Es cuestión de revisar la historia. Recordemos la década de los 80. Recordemos la década de los 90. Apertura comercial, achicamiento del Estado, reducción del déficit fiscal y flexibilización laboral. Se está trayendo esa historia triste, traumática y dramática del neoliberalismo de los 80 y de los 90 al valor presente, es decir, al día de hoy. Ahora entendemos y comprendemos entonces el por qué insisten con esta precarización del trabajo, con esta afectación a sus derechos, que el derecho al trabajo es un derecho humano. Porque pretenden seguir con esta receta. Pero la pregunta entonces es ¿por qué pretenden seguir con esta receta? Es básicamente porque este tipo de decisiones para ellos lo consideran política pública, equivocadamente. Y lo consideran política ¿a efecto de qué? A efecto de decir tenemos las finanzas públicas en orden y a efecto de decir queremos y necesitamos ganar competitividad. Entonces, como queremos ganar competitividad, ¿qué hacen? Reducen costos. Y la reducción de costos está orientada y sustentada en el talento y en el recurso humano, es decir, en los trabajadores. Es muy fácil. Pero ¿qué efecto tiene eso? Que se deteriora la vida de ustedes, se perjudica la vida de ustedes y se concentra gran cantidad de riquezas en pocas manos. Por eso ustedes me seguirán escuchando. Yo estoy en contra de esa visión de país donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Porque ¿qué produce eso? Más desocupación y profundización de la pobreza. Y es ahí entonces donde yo me revelo. Y esto ya está teniendo entonces sentido porque yo planteo la unidad del progresismo, de ese nuevo progresismo. Porque debe ser un nuevo progresismo. Debe ser un nuevo progresismo con una visión mucho más amplia, mucho más estructural, mucho más integral. Porque debemos incorporar elementos que son fundamentales para salir de la inequidad, de la pobreza y lograr una equidad territorial. Porque necesitamos que esa economía territorial sea el fundamento del desarrollo del país. Tenemos que comenzar a ver dentro de ese nuevo progresismo incluso realidades históricas, no solo ecuatorianas, sino del mundo entero y de la región, en que no nos ha llevado a ningún lado. Porque el mundo y el Ecuador está viviendo el endeudamiento en vez de estar pensando en nuevas políticas productivas, en nuevos modelos productivos. Y ahí es donde está el tema de la economía social y solidaria. Ahí es donde está el tema
del reforzamiento del cooperativismo. Ahí está y se fundamenta la regionalización con autonomías de planificación, porque hasta eso destruyeron la planificación. Pero yo no quiero solamente una planificación nacional, yo quiero planificación territorial. Entendamos que el desarrollo de una nación es la sumatoria de los desarrollos territoriales. Sí, el Ecuador no puede seguir viviendo de la cultura de la sobrevivencia. En el Ecuador ya no podemos seguir siendo una sociedad que no entiende a la pobreza y que cree que el pobre es tema de reflexión. No, el pobre no es tema de reflexión. Es la pobreza sobre la que se debe reflexionar casualmente para erradicarla. Porque en ese nuevo progresismo tenemos que entender y comprender que debemos no solo erradicar la pobreza, sino generar movilidad social. 25% de los ecuatorianos son pobres, que viven con $2 diarios. ¿Qué planteo yo de cómo sacar a la gente de la pobreza? A todos esos hermanos y hermanas ecuatorianas que viven en ese umbral de la pobreza, y voy a poner un ejemplo, que viven en Monte Sinaí, por ejemplo. No puede ser que no tengan infraestructura de saneamiento, al igual que en los otros, casi más del 50% de las ciudades del país, por cierto, que tampoco lo tienen, pero cuando la gente es más pobre y es vulnerable, evidentemente el impacto es mayor, porque no solamente que ponen en riesgo la salud de los niños, niñas, hijos de la familia, de las personas vulnerables, sino que adicionalmente no tienen educación, no tienen salud y no tienen oportunidades de trabajo. Vamos a crear un proyecto de cooperativas, un sistema de cooperativas en esos sectores, para que vivan de modelos de producción en esos mismos sectores asociativos, donde ese sistema de cooperativa permita distribuir las oportunidades y los recursos para que se distribuyan entre ellos mismos y para que realicen actividades económicas y de servicio, actividades de producción y de servicio, para que en ese mismo sector estén transaccionando y no les falte nada. Pero lo vamos a complementar con agua potable, con alcantarillado, con educación y con salud pública. Porque la única forma de romper el encadenamiento de la pobreza, ¿saben cuál es? Trabajando con los padres de familia, padre y madre de familia de esos sectores, para que no viven, para que salgan de la indigencia y puedan asegurar que sus hijos tengan oportunidades de desarrollo. La pobreza la vamos a romper con el cambio generacional, pero preocupándonos también por sus padres. Así vamos a trabajar. Así vamos a trabajar en todo el territorio ecuatoriano. En el Ecuador no podemos seguir viviendo entonces en esa cultura de supervivencia, de sobrevivencia. Yo no quiero que mis hermanas y hermanos todos los días traten de subsistir. Yo quiero que se aprovechen la vida, porque el aprovechar la vida, cuando te dan oportunidades, es poder crecer, Por eso yo prefiero la opción de la justicia social y voy a trabajar por esa opción, por la justicia social. Pero se nos dijo que no hay plata. ¿Qué dijo el presidente de la República el día de ayer? ¿Qué dijo el presidente de la República el día de ayer? Que el impacto en la economía será de 12.000 millones de dólares. Recién él se entera de aquello. Eso nosotros lo dijimos en el segundo programa o en la segunda transmisión de este Facebook Live. Sí, que el impacto iba a ser de 12.000 millones de dólares. Y dice, entonces tenemos que acceder y buscar fuente de recursos para poder compensar y neutralizar.
ese déficit de 12.000 millones de dólares hasta fin de año. Parece que este gobierno no entiende de economía social. Parece que este gobierno no entiende de economía solidaria. Claro, si sigue pagando la deuda externa, señor presidente, no va a tener plata pues, para la economía ecuatoriana, pues obvio. Si en marzo solo ha pagado 1.600 millones de dólares, si en agosto dice que va a pagar 811 millones por intereses y remate con un premio de 8 adicionales, solamente entre los 1.600 y los 800 tuviese 2.400 millones. Eso es liberar los recursos, eso es establecer la fuente de los recursos, eso es ser solidario con su gente. Pero claro, no son los 12.000 millones, pero ya tendríamos 2.400 millones. Usted no está entendiendo que está poniendo en riesgo la dolarización y la liquidez en el país. Por eso le dije en su momento, públicamente, a través de esta transmisión, que establezca una política de salvaguardia a 375 partidas, que siendo conservador, teniendo la experiencia de las salvaguardias a partir del terremoto de Esmeraldas y Manabí, hubiera podido recaudar ¿cuánto? 400 millones de dólares. Y ahí tuviéramos 2.800 millones de dólares. Pero adicionalmente, su famoso proyecto de ley mal llamado humanitario, que es hasta una irresponsabilidad y una tomadura de pelo, hubiera podido establecer un impuesto a aquellos patrimonios que estén por encima de $1 millón. 270 grupos económicos que tienen $1 millón, multiplicado $1 millón por 270 grupos económicos, son 43.000 millones de dólares. Solo el 1%. Solo el 1%. Serían 435 millones de dólares. Ahí ya tendríamos 3.200 millones de dólares. ¿Sí se está dando cuenta? ¿Sí está comprendiendo que nos estamos acercando entonces poco a poco a esa cifra? Y si le veríamos al Banco Central que usted mismo se cruzó de brazos y se puso una camisa de fuerza, hoy pudiésemos tener acceso a través del Banco Central mediante un sobregiro, que sí se puede, porque el dinero es asiento contable hoy en día en las finanzas mundiales. ¿O acaso su jubilación, la de la vicepresidencia y la de la presidencia, le dan dinero en efectivo? No, se lo acreditan en su cuenta. El Banco Central tranquilamente hubiera podido dar un crédito de 5.000 millones, con lo cual ya tendríamos 8.200 millones de dólares. Que sumado a los fondos emergentes de los multilaterales, sumado a los créditos con los multilaterales, que no tienen nada que ver con la suspensión de la deuda de los tenedores de los bonos 2020, pudiéramos tener entre 3.000 y 4.000, y ahí están los 12.000 millones. Pero usted no está gobernando. Usted no está mirando a su pueblo porque no está gobernando. Ya deje de delegar todo y comience a asumir su responsabilidad. Deje de perjudicar al pueblo ecuatoriano. Usted, si no reacciona, señor presidente, no va a permitir que salgamos de esta crisis en el corto, ni siquiera en el mediano plazo. Usted tiene la responsabilidad de reaccionar. Y si no reacciona, la historia lo va a juzgar como una persona que destruyó a las familias ecuatorianas, como un presidente que se deslegitimó no solo por abandonar un modelo de desarrollo social por el cual fue elegido y que constituyó una traición, sino porque está traicionando al pueblo ecuatoriano. Sí, no nos equivoquemos. Tenemos entonces casualmente hacer qué. Y por eso planteo el progresismo. ¿Y saben por qué planteo el progresismo? El nuevo progresismo.
Lo planteo porque en las condiciones que nos van a dejar el país, en las condiciones que nos van a dejar nuestras vidas, yo no puedo ni siquiera pensar ni dormir. ¿Qué será de la continuidad de las políticas neoliberales a partir del mayo del 2021? Por eso este día, el martes de esta semana, he convocado a todas las organizaciones sociales, a todos los movimientos, a gremios empresariales, en especial a los micros, pequeños y medianos, a los sindicatos, a las trabajadoras y trabajadores, a toda la gente desde los territorios que crean y formen parte del progresismo, pero no de cualquier progresismo, de ese nuevo progresismo. Porque si no, van a seguir profundizando la pobreza, porque toda esa deuda de la cual hemos vivido en estos últimos años, va a haber que pagarla. Y se suma la deuda anterior. Y yo no quiero y no pretendo que el efecto de ajuste sea el pueblo. Si el día de mañana continúan esas políticas neoliberales implementadas por el Partido Social Cristiano, por el movimiento Creo o por este mismo gobierno, se va a profundizar la pobreza. Y no vamos a poder entonces trabajar en esa hoja de ruta que debemos implementar para salir de la pobreza. Pero por cierto, permítanme solamente, y ustedes saben que yo hablo con cifras. Este gobierno de la mentira, este gobierno del irrespeto, este gobierno de la insolidaridad, ¿qué dijo? Que el Ecuador estaba sobreendeudado. Al año 2017 en que se posesiona este gobierno y que mañana cumple 3 años, la deuda externa estaba en 25.523 millones, que sumada a la deuda interna que era de 14.000, la deuda total era de 40.000 millones. ¿Saben cuánto le hizo crecer este gobierno hasta febrero de este año? Un 45%. Es decir, toda la deuda de 40.000 millones en el 2017, al febrero de este año está en 58.000 millones. 18.000 millones de dólares adicionales a febrero del 2020. Es mucho dinero. Pero ¿por qué no entonces creció la economía? ¿Por qué no entonces generó empleo? Por estar coqueteando con esa disminución del déficit fiscal, cuando no se ha enterado que en todos los países del mundo hay déficit fiscal. El problema no es el déficit. El problema es cuando tú no incorporas ese dinero, esos recursos monetarios en la economía real, en la producción y en los servicios, en las micros, pequeñas, medianas y también las grandes. Claro, pero como no lo introdujo en la economía interna, no generó trabajo. A conciencia produjo la crisis, una recesión. Pero hoy la economía está deprimida y va a seguir siendo deprimida. ¿Qué significa eso? Que si antes teníamos 100.000, hoy vamos a tenerle que restar 12.000 por el efecto de la crisis. Es decir, va a haber menos dinero para circular en la economía. Ni siquiera fueron capaces en 3 años, luego que le entregó la billetera electrónica a la banca comercial y privada, y que ni siquiera les pone el pie en el acelerador para que saquen adelante ese proyecto. Ni siquiera eso pudo hacer. ¿Cuánto necesitaríamos la billetera electrónica el día de hoy para que nuestro pueblo pueda tener acceso fácil a sus recursos? Para no utilizar el físico, el billete, y para acelerar la rotación de dinero. Pero no, ustedes no comprenden de eso. Porque ustedes solo saben construir pobreza y concentrar riqueza. No, pero ya es momento que nos pongamos de pie, que alcemos nuestra voz. Señores, el nuevo progresismo consiste en construir una sociedad de bienestar,
El nuevo progresismo consiste y se fundamenta en la distribución de recursos. El nuevo progresismo se sustenta y se fundamenta en la equidad y en las economías territoriales. El nuevo progresismo se fundamenta en la construcción de una democracia fuerte, pero no podrá haber una democracia fuerte mientras sigamos pensando que el pobre es un tema de reflexión. No. Tenemos que ponernos como objetivo el vencer la inequidad y el vencer la pobreza. Febrero y abril del 2021 no son fechas electorales, tan solo son fechas que nos permiten tener una oportunidad. Yo estoy caminando digital y virtualmente. Estoy recorriendo mi país y lo estaba haciendo antes del aislamiento. Pero me desespero y me angustio, como se los dije el sábado pasado, de que estemos inmovilizados, de que estemos deprimidos y que no entendamos lo que nos estamos jugando. No podemos seguirnos hablando a nosotros mismos. No podemos seguirnos aplaudiendo a nosotros mismos. Tenemos que abandonar la cultura de la resistencia para pasar a la cultura que exigimos, nos esforcemos y trabajemos por ser gobierno. Pero no vamos a ser gobierno pensando que el maná nos va a caer del cielo. Vamos a ser gobierno en la medida que reaccionemos, en la medida que nos motivemos, en la medida que recorramos, en la medida que sumemos y multipliquemos, en la medida que pongamos renunciamiento, que dejemos nuestros odios, revanchas y diferencias. El progresismo nuevo, este nuevo progresismo, no debe dar espacios para los rencores, para las ideas dogmáticas y radicales que nos bloquean para salir adelante, para esos resentimientos que de pronto los hay y que con profunda tristeza los he visto. No puede haber espacio para ese divorcio entre las estructuras, las organizaciones con la base ciudadana. Basta de ridiculeces, basta de infantilismo. Es hora de ponerse de pie, es hora de reaccionar. Ahora, más que nunca, es ahora o nunca, donde el sí se puede, que somos capaces todos de cantarlo en el estadio, rebrote y retumbe en nuestra conciencia de ciudadano crítico, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esa será la única manera de poder, en este orden, piénsenlo bien, rescatar, recuperar, estabilizar, crecer y desarrollar la patria. Pero cuidado, entendemos que eso es retórica, porque para mí la recuperación, la estabilización, el crecimiento y el desarrollo tiene que ver con vidas. Yo por eso hablo de rostros, porque yo no puedo hablar de indicadores si no veo ojos, si no veo rostros, si no veo vidas. Eso es lo que yo les quería compartir, queridos amigos, el día de hoy. Y vamos entonces a ver qué comentarios o qué inquietudes me están planteando ustedes. Vamos a continuar. La disminución del consumo, dice Julio César Reyes, la disminución del consumo también reduce la recaudación, por ende afecta la calidad de servicio público, mi estimado Carlos. Claro que sí, lo dije el sábado pasado, Julio César, tienes toda la razón. Si hay una disminución del consumo, ¿qué disminuye? Al disminuir la economía, disminuye la base sobre la cual se calcula la recaudación tributaria. Y por tanto, al recaudar menos, se cobra menos y se distribuye menos. Pero no solo eso, Julio César, sino que como se incrementa el desempleo porque se profundiza la informalidad y la pobreza, ¿qué pasa?
El empleo pleno disminuye. ¿Qué es el empleo pleno? Aquellas personas que están en relación de dependencia y por tanto ya no van a estar afiliadas pues, a la seguridad social. Si solo entre diciembre del 2019 y abril del 2020 hubo 147.000 desvinculados. ¿Qué efecto tiene eso? 22 millones de dólares menos de aporte. Por supuesto, hay una gran afectación. Por eso a la economía hay que verla desde el aspecto social, hay que verla integral. La economía es circular, es integral, es estructural. Lo que se hace genera una reacción y se va en encadenamiento. Como también tiene un efecto social no solo por los ingresos, tiene un efecto social, ¿por qué? Porque incrementa la inseguridad. Hay que leer, hay que ver qué es lo que ha pasado también en otros países, hay que revisar la historia. Cuando los países comienzan a tener estos vacíos económicos, estos vacíos de oportunidades para la gente, ¿qué pasa? No solo se incrementa la delincuencia, sino que somos caldo de cultivo para el narco y el microtráfico. Porque la gente se desespera, porque la gente no tiene recursos para poder alimentar a sus hijos y puede caer en la tentación. Por favor, pensemos de forma integral las cosas, con una visión de país. Sobre el consumo del producto, me llega otro mensaje, sobre el consumo de productos nacionales, el presidente llama a consumir lo nuestro. Debe dejar la retórica y tomar medidas concretas. ¿Cuáles serían esas medidas? Gracias por esta pregunta. En estos días, a propósito de la retórica presidencial, en estos días, Agrocalidad estableció una resolución para la importación de frutas y hortalizas sin necesidad de pasar por todos los requisitos y normas fitosanitarias. Sí, así como se me escucha, importación de frutas y hortalizas. Sí, eso es querer incentivar el consumo de los productos nacionales. Están afectando. Ya lo dieron de baja, porque las estupideces parece que las mandan para tantear y ver la reacción. Ya lo dieron de baja. Pero yo les pregunto, ¿están queriendo incentivar la producción y el consumo nacional? ¿Y por qué siguen negociando los acuerdos comerciales en la Alianza del Pacífico con los países Asia-Pacífico y con México? Cuando venga todo ese volumen de importaciones acá, ¿qué va a pasar? Sí, van a ser más baratos esos productos, evidentemente. ¿Pero qué va a destruir? Va a destruir el agro, va a destruir el sector pecuario y va a destruir la industria nacional. ¿Eso es proteger la producción nacional? ¿Eso es proteger el empleo nacional? En vez de mirarlo con ojitos tapatíos a Donald Trump, haga lo que él hizo, pues entonces. Proteger la industria, proteger el agro y proteger el empleo. Luis Molina. Buenas tardes, señor Rabascal. Estamos desesperados por todo lo que está haciendo el presidente Moreno. ¿Existe alguna manera? Están llegando mensajes y se cambian. ¿Alguna manera de que anule esas medidas? ¿Cómo es posible que acabe con el patrimonio de los ecuatorianos? Gracias, buenas tardes. Luis Molina. Este señor no va a derogar estas leyes. Es evidente que lo que quiere pasar ya es su año. Y claro, lo pasa confortablemente en el Palacio de Carondelet porque comienza a delegar sus funciones, sus responsabilidades de presidente como que estuviera repartiendo el naipe. Eso no es tener liderazgo. Pero nosotros lo vamos a cambiar. Por eso es que planteo la unidad del nuevo progresismo. Para poder recuperar, para poder derogar todas estas barbaridades y para poder volver a reconstruir el país. Angelita Jaramillo Lor, un abrazo especial, Angelita. Estimado Carlos, ¿por qué no adoptar el federalismo en nuestro país? Los impuestos deben quedarse en los territorios donde se contribuye. Años atrás, doña Elsa de Mena nos trató mal diciendo que nuestra provincia no éramos productivos. ¿Por qué no generábamos contribuciones al SRI? Pero no dijo que las grandes empresas de Quito y Guayaquil, asentadas en Manabí, tributaban en sus provincias de origen. Ustedes
¿Usted estaría dispuesto a hacer este cambio? Saludos. Por supuesto. El problema no es que las empresas estén asentadas en Guayaquil y en Quito o donde sea, y entonces se registra los impuestos en función del domicilio. No. Se debe registrar los impuestos en función de dónde esto se genera. Y por supuesto que vamos a cambiar esa majadería. Y adicionalmente, Manabí, Santa Elena, Esmeralda, deben constituir un eje estratégico en el perfil costero del Pacífico ecuatoriano. Y ahí es donde vamos a trabajar. Ahí es donde vamos a enfocarnos, porque ese es un potencial de desarrollo importante. Y evidentemente en todas las provincias. La Amazonía, por ejemplo. La Amazonía tenemos que sacarla del mito que solo puede vivir del petróleo. Se pueden comenzar a desarrollar otro tipo de planes, otro tipo de desarrollo. No estoy diciendo con esto que se olviden del petróleo, por si acaso se me vaya a malinterpretar. Jorge Nasri Adum. Veo necesario político algunos líderes progresistas. Ojalá tengan un acercamiento para hacer un fuerte y amplio frente y juntos terciar en las elecciones del 2021, con un fuerte equipo, con un binomio mixto y conseguir un contundente bloque parlamentario. Jorge Nasri Adum. Gracias por el comentario. Ya se están dando los acercamientos. Nos estamos acercando a las fechas que corresponden a las definiciones. Y por eso planteo, cuidado, no distraemos y actuamos tarde. Cuidado, actuamos tarde. Y sí, hay que crear ese fuerte equipo. Pero no es un equipo de dirigentes tan solo. Y cuidado, nos equivocamos. Es un equipo a partir de la ciudadanía. Es un equipo a partir de la gente. Es un equipo a partir de los territorios. Por eso he dicho y lo vuelvo a repetir. En caso de ser yo, y en caso de yo ganar las elecciones con el favor de ustedes, y ustedes empujándome, el gobierno será desde las provincias y por las provincias. Se gobernará desde los territorios. Pero tú dices algo que es muy cierto, Jorge. Hay que no solo ganar la presidencia y la vicepresidencia, hay que tener mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Porque para poder derogar estas barbaridades, claro está, si ustedes están conscientes de eso, tenemos que asegurarnos, votar por nuestros candidatos, por nuestros asambleístas. Porque no solo hay que derogar, sino que hay que crear una nueva norma legislativa para poder activar la producción, para poder generar el empleo, para poder tomar todas estas medidas que he mencionado. Jimmy Holguín Mieles. Don Carlos, ¿y qué hacer en el sector agropecuario? Este gobierno hace 48 horas ya intentó permitir la importación de frutas y hortalizas. Ya lo mencioné, Jimmy. La presión hizo que den de baja esa resolución. Pero eso te da la pauta de que si nos descuidamos un momento, este señor y su gobierno neoliberal y este cogobierno de Alianza País Morenista, de Creo y de los socialcristianos pueden hacer pasar cualquier cosa. Sí, el morenismo es igual a Creo e igual al Partido Social Cristiano. Pero ¿qué vamos a hacer en el sector agropecuario? Va a ser nuestra principal preocupación. Vamos a regresar nuestra mirada al campo. Vamos a regresar nuestra mirada con una visión distinta, con una visión desde la óptica de la ruralidad, con una visión de la óptica del desarrollo rural en todos sus rubros, no solo los económicos y productivos, sino también establecer sistemas y modelos educativos que guarden relación con la ruralidad. Sí, un encadenamiento en la educación, desde la básica, universitaria y la técnica y tecnológica. Vamos a fortalecer la educación allá en los sectores rurales de la patria. Vamos a fortalecer también la salud pública en los distintos territorios. Y vamos también a establecer
centros de financiamiento a través del cooperativismo y de la banca pública que llegue de forma adecuada, pero no explotando, porque yo no quiero esclavos financieros. Yo quiero sociedad de bienestar. Estamos trabajando ya también en nuestro programa de gobierno para que ya detalladamente lo podamos debatir. Tito Calva, Carlos, te oferto mi modesto aporte de sistematizar en Ecuador un plan nacional de desarrollo vital para frenar la politiquería de una vez por todas. Tito, gracias. Un abrazo y te tomo la palabra. No sé si tengamos tus datos, pero ya voy a pedir que tengamos tus datos registrados. De eso se trata, construir juntos el programa, el plan. Construir juntos el plan para salir de la crisis. Construir juntos el desarrollo de nuestras vidas. Eduardo Pacheco, buenas noches, don Carlos. No, don Carlos, dime Carlos. Se dice que Lenin Moreno renunció a sus funciones que delegó a Sebastián Roldán como presidente. Me llegó el decreto rápidamente, minutos antes de iniciar esta transmisión. Pero no tienes por qué sorprenderte. Ya anteriormente delegó las funciones a sus otros secretarios antes de Juan Sebastián Roldán. Es decir, no he podido revisar. Por tanto, no quiero opinar sin tener todos los elementos de juicio. Pero la pregunta es, independientemente que lo haya hecho o no lo haya hecho, ¿tenemos en realidad presidente? La respuesta es no. Sí. Pero en todo caso es la señal de que el gobierno ya no tiene ninguna credibilidad y no tiene ningún liderazgo. Mauricio Arévalo, ¿cómo se negociará para que no se pague la deuda externa en este momento? Ese es el riesgo que tenemos, creo que es Mauricio. Ese es el riesgo que tenemos, Mauricio. Pero como este es un gobierno de la ineptitud y de las declaraciones, más no de la acción, habrá que ver si logra reestructurar la deuda. Pero tu punto es importante, porque si logra reestructurar la deuda en condiciones que no son favorables, nos va a obligar, cuando nos posicionemos con este nuevo progresismo, a hacer lo que hizo Argentina. Señores, no les vamos a pagar, no porque no queremos, sino porque no podemos y porque el país y el Ecuador no será viable. O nos sentamos juntos a conversar y a llegar a un acuerdo con base en la racionalidad y la realidad del país, porque yo no voy a aceptar como presidente un desequilibrio. Que los que más tengan, en este caso estos tenedores, sean los que sacrifiquen a mi pueblo y a mi país. Eso yo no lo voy a aceptar. Y si tengo que suspender los pagos porque no nos ponemos de acuerdo, lo vamos a hacer. Porque vamos a hacer respetar la dignidad del país. Antonio Torres, y con esto terminamos. Buenas tardes, Carlos. Le hablo desde Nueva York. Mi propuesta es reestructurar la relación de electores y elegidos para tener una relación de comunicación con los electores y elegidos, para que los que nos representen en la Asamblea y en todos los niveles de gobierno puedan escuchar las propuestas de los electores para ayudar en la toma de decisiones. En otras palabras, que escuchen al pueblo, pero que escuchen de verdad. Así es. Por eso es que yo estoy planteando esa regionalización, porque ahí sí voy a tener instancias de gobiernos más cercanas a la ciudadanía. Porque ¿cuál es el problema de ahora? A los alcaldes y los prefectos le dicen, pero hagan obras. ¿Y qué dice el alcalde y el prefecto también con justa razón? Es que no me transfieren los recursos. ¿Sí? Entonces yo no voy a querer autoridades en gobiernos autónomos descentralizados que pasen mendigando en el Ministerio de Economía y Finanzas. En eso consiste la autonomía financiera. En eso consiste la planificación autónoma. Y por eso, en esa regionalización, lo que hay que hacer es lo que ya dice la Constitución de la República, que hay que complementarla y fortalecerla, que los gobernadores sean de elección popular. Y es la única manera, a través de esa regionalización, que Angelita dice federalismo, pero es regionalización, es que podemos salir adelante. Y por supuesto, establecer procedimientos de correlación entre la ciudadanía y las autoridades, porque yo no quiero que nunca más, yo quiero que nunca más se presenten problemas de representación.
Y esas rendiciones de cuentas tienen que ser reales, no shows a partir de PowerPoint. Queridos amigos, hemos terminado por el día de hoy y los quiero dejar con una tarea. Los quiero dejar con la tarea. Permítanme un momentito que estoy buscando simplemente la canción que la debemos hacer himno. Ahora o nunca, si no nos juntamos, si no comprendemos, si no entendemos que tenemos que alcanzar a ser gobierno, no vamos a poder recuperar el país. Dejemos la crisis, dejemos la cultura de la resistencia para pasar a la cultura del trabajo, a la cultura del esfuerzo, a esa cultura de querer ser gobierno. Y no por 4 años, porque el gobierno del nuevo progresismo tiene que continuar de forma permanente, no por elección indefinida, porque no estoy de acuerdo, pero sí porque nos meteremos en el corazón, en la mente de los ecuatorianos y ecuatorianas, pero por el trabajo que vamos a hacer, por los resultados que vamos a lograr, por haber establecido procesos de disminución de la inequidad y de la pobreza. Los abrazo y los comprometo a que seamos más y nos multipliquemos. Que viva esa unidad del nuevo progresismo y que viva la patria.